Alabado sea Dios. Y vaya conmigo a segundo libro de los reyes de Samuel. Segundo libro de Samuel. Quiero saludar a todos los hermanos. Gloria al Señor. Aquellos que nos visitan por primera vez, Dios les bendiga. Jesucristo es vida, es su casa. Gloria al Señor. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1. Bendito sea el Señor. Hasta el versículo 11. 6, 1 al 11 de segundo libro de Samuel. ¿Ya lo tiene, iglesia? ¿Ya lo tiene? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice un fuerte. Y dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana te damos gracias, porque sin temor a equivocarnos, sabemos que tu presencia está en este lugar. Porque donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en tu nombre, ahí estás tú. Porque donde hay corazones que se humillan delante de tu presencia, ahí estás tú, Señor. Padre celestial, te hemos adorado, te hemos alabado. Ahora, Dios mío, estamos dispuestos a escuchar tu gloriosa y poderosa palabra. Trae tu consejo a nuestra vida. Yo te ruego, precioso Espíritu Santo, que a medida que predico tu palabra en esta mañana, si alguno vino enfermo, sánale. Si alguno vino cautivo, libértale. Si alguno vino, Dios mío, Padre, aleluya, sin fuerza, renuévale su fuerza. Restaura, Dios mío, aleluya, levanta, trae salvación y vida, Padre, a través de tu palabra. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo aquello que se quiera levantar en contra, Dios mío, de la predicación de tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios. Amén
Y amén, puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte. Y yo quiero predicar en esta mañana de escuela dominical y Santa Cena con base en el tema: ¿cómo estás llevando la presencia de Dios? ¿Cómo estás llevando la presencia de Dios? Yo quiero que tú le digas eso a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado. Dile: mira, ¿cómo estamos llevando la presencia de Dios? Este capítulo 6 nos narra, hermanos, uno de los episodios más impactantes de la Biblia. Uno de los episodios más conmovedores de la Biblia. Y nos habla de la historia de Israel. Esta historia nos lleva específicamente en el momento cuando David, siendo rey de Israel, tuvo el deseo en su corazón de llevar el arca del pacto hacia la ciudad de David, o sea, hacia Jerusalén. Y dice la Biblia, hermano, que David fue a la casa de Abinadab. Y dice que ahí él tenía dos hijos, hermanos, uno llamado Ahío y el otro llamado Usa. Y dice la Biblia que el arca del pacto había estado en la casa de, aleluya, Abinadab. Y dice que David tuvo ese sentir y reunió al pueblo, a los hombres. Y dice el texto que eran como 30,000 hombres que fueron hacia allá al collado, a la casa de Abinadab, y tomaron el arca del pacto, el arca de la alianza, que representa la presencia de Dios. El arca del pacto o el arca de la alianza, que era un cofre donde dentro de ese cofre estaban tres cosas bien importantes y significativas. Una de ellas estaba la vara de Aarón que reverdeció. La otra era un cofre con maná que había descendido del cielo para alimentar al pueblo durante 40 años. Y la tercera eran las piedras donde estaban los 10 mandamientos que habían sido escritos por el dedo de Dios, hermano. Y ese cofre, hermano, estaba tapado con una tapa que se le llamaba el propiciatorio. Y esa tapa tenía algo particular, y era que tenía, hermano, dos querubines con sus alas extendidas, gloria al Señor. Y en esa arca, hermano, del pacto, en esa arca de la alianza, hermano, moraba Dios. La presencia de Dios, la gloria de Dios estaba en esa arca. De tal manera que David tuvo ese deseo de trasladar esa presencia de Dios hacia Jerusalén, hacia la ciudad de David. Y dice la Biblia que David fue con el pueblo. Y dice la palabra que David tuvo una buena intención, tuvo un buen deseo. Sin embargo, en esta historia vemos que las buenas intenciones y que los buenos deseos no son suficientes. Amén a su nombre. Que Dios, hermano, aplaude los buenos deseos y las buenas intenciones. Sin embargo, hay algo que va más allá del buen deseo y de una buena intención. Lo que Dios busca es que más que tener un buen deseo y una buena intención, es que se hagan las cosas acordes a como Él lo ha establecido. Es que se hagan las cosas bajo su perfecta voluntad. Es que nosotros podamos hacer las cosas, aunque haya un buen deseo y una buena voluntad, que se hagan bajo el lineamiento de Dios. A su nombre, hermano. Y David tenía un buen deseo de trasladar el arca, de llevar la presencia de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que David lo hizo mal. David no lo hizo como Dios lo había dicho. David no estaba trasladando el arca de manera correcta, sino que David, cuando nosotros leemos la escritura, dice la Biblia que David tomó un carro nuevo que era arrastrado, era una carreta
arrastrada por unos bueyes. Aleluya. Y él tomó ese carro nuevo arrastrado por bueyes, y ahí arriba de esa carreta, de ese carro, puso el arca de la alianza, la presencia de Dios, para que ese carro nuevo y esos bueyes, hermano, fuesen los que llevasen, hermano, el arca hacia la ciudad de David. Pero era correcta la manera como David estaba llevando el arca. Era correcta como David estaba, hermano, cargando esa arca y trasladándola. No. Esa era la forma de los filisteos. David, hermano, tomó el modelo filisteo, mas no es modelo de Dios. Dice la Biblia, hermano, para que podamos entrar un poquito en el contexto, porque usted dice, pastor, ¿cómo que David tomó el modelo de los filisteos y no el modelo de Dios? Sí, porque la Biblia dice en Primera de Samuel que hubo guerra entre, hermano, Israel, y hubo guerra con los filisteos en los tiempos del sacerdote Elí. Y dice la Biblia que los filisteos pudieron contra el ejército de Israel y los vencieron. Y salieron huyendo, salieron despavoridos, fueron derrotados. Y dice la Biblia que Israel, en ese momento de derrota, ellos tomaron y dijeron: ven acá, si nosotros vamos nuevamente al campo de batalla, pero llevamos el arca del pacto con nosotros, de pronto Dios nos va a dar la victoria. Y ellos trasladaron el arca hasta donde estaban, hermano, aleluya, el campo de batalla. Pero ¿qué pasó? Nuevamente se enfrentaron los israelitas con los filisteos y nuevamente fueron vencidos, fueron derrotados. Y ahora la derrota fue más trágica, fue más terrible, porque ahora los filisteos capturaron el arca del pacto, capturaron el arca de la alianza y se la llevaron. Y cuando, hermano, los soldados de Israel llegaron, hermano, aleluya, y le dijeron al sacerdote Elí que el arca del pacto había sido robada, que se la habían llevado, que la habían secuestrado, Elí, de la impresión, dice la Biblia que Elí era gordo, hermano, era un hombre obeso, y dice que estaba sentado, no dice un taburete, pero lo más seguro es que era un taburete. Estaba recostado, hermano, porque la silla que se recuesta es el taburete, ¿verdad? Los que han estado en los pueblos saben de lo que estoy hablando, gloria a Dios. No hay una silla más deliciosa para descansar que un taburete. Alabado sea el Señor. Y él estaba ahí recostado, y cuando él escuchó el arca del pacto, la presencia de Dios, la gloria de Dios, fue raptada, fue secuestrada, fue robada. Se impresionó el sacerdote y dice que se cayó hacia atrás y por el peso se esnucó. La esposa de uno de los hijos de Elí, el sacerdote, estaba embarazada. Ya estaba casi a los días del alumbramiento. Y cuando ella escucha la noticia, se impresionó de tal manera que, hermano, le comenzaron el trabajo de parto, y ese día parió. Y cuando ella parió, ella dijo: el niño se llamará Icabod. Que Icabod significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Fue un tiempo terrible, hermano. Israel había perdido toda esperanza. Su esperanza era la gloria de Dios. Su esperanza era la presencia de Dios. Sin embargo, ellos habían perdido toda esperanza, porque ya la presencia de Dios no estaba con ellos. Denle un aplauso al Señor. A su nombre. Y mientras que allá en Israel había desesperanza, mientras que allá en Israel ya estaban, hermanos, aleluya, deprimidos, tristes, dice que los filisteos se llevaron el arca y lo metieron en el templo del dios Dagón. Y dice que colocaron, hermano, Dagón estaba así, colgado en la pared, en lo alto. Y Dagón, según tenía la mitad de su cuerpo, era como un pez, como un sireno. Era mitad pez
y mitad hombre. Y Dagón estaba colgado allá. Y colocaron el arca de la alianza ahí debajo de donde estaba Dagón. Como que los filisteos diciendo, aleluya, diciéndole al arca, diciéndole a la presencia de Dios, diciéndole a la gloria de Dios: adora y póstrate ante el gran Dagón. Es tremendo, hermano. Y dice la Biblia, hermano, que los filisteos estaban contentos. Ellos pensaban que ya habían derrotado al pueblo de Israel. Pero para hacer un paréntesis aquí, el pueblo de Israel, una de las pruebas más fehacientes de que es el pueblo de Dios, es que es el pueblo que nunca va a ser eliminado. Es el pueblo que nunca va a desaparecer. Israel, gústele al que le guste y no le guste al que no le guste, es el pueblo de Dios. Porque ese pueblo, a través de la historia, el diablo ha querido borrarlo, y ahí está, más fuerte que nunca, más vivo que nunca. Y los filisteos pensaron de que ya era el final de Israel, porque habían derrotado a su Dios. Pero lo que ellos no sabían es que nuestro Dios, hermanos, es Dios de dioses, es Rey de reyes, es Señor de señores, es majestuoso, es poderoso en batalla, que Él no necesita que nadie lo defienda, que Él se defiende. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Él es nuestro Dios. Él no necesita que tú lo defiendas, al contrario, Él te defiende a ti. A su nombre. Y los filisteos se fueron, y al día siguiente que llegaron al templo de Dagón, encontraron a Dagón, que no estaba por allá colgado, allá arriba montado, sino que Dagón estaba así, ¿verdad?, inclinado. Aleluya. Estaba inclinado ante el arca. Y llegaron y dijeron: pero venga acá, ¿quién bajó a Dagón de allá? Y lo tomaron, alabado sea Dios, y lo volvieron a montar allá arriba. Y al día siguiente, cuando volvieron a entrar, ya Dagón no estaba ya colgado, Dagón tampoco estaba postrado. Dagón, hermano, estaba hecho pedazo. Gloria al Señor. Se había roto Dagón. Claro que tenía que romperse, porque no hay nada, no hay nadie que pueda resistir el poder glorioso, aleluya, aleluya, la gloria de nuestro Dios. Hermano, claro que tenía que romperse. Y Dagón fue quebrado, hermano. Y dice la Biblia que los habitantes de los filisteos comenzaron, hermano, a ver como unas llagas. Alguno dijo, un día alguien dijo que ahí fue donde comenzó, donde se conocieron los primeros indicios de la enfermedad del cáncer. Ahí fue donde comenzó a salir los primeros síntomas del cáncer, que ha cobrado a millones de vidas. Bendito sea Dios. Y dice que comenzaron a salirle tumores a la gente. Y esos tumores comenzaban, hermano, a producir dolor. Y comenzó la gente a morirse. Y los filisteos comenzaron a turbarse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde salió esta peste? ¿De dónde vienen estos tumores? Y comenzaron a decir: ok, esta peste y estos tumores comenzaron desde el momento que nosotros trajimos esa arca. Hay que salir de ella, porque si no salimos de ella, nos vamos a acabar todos. No podemos mantener esa arca aquí.
No podemos retenerla. Y entonces ahí es donde sale el modelo filisteo de trasladar el arca. Porque ahí es donde ellos toman un carro nuevo, unos bueyes, y ellos montan el arca ahí y sueltan a esos bueyes, hermanos. Alabado sea Dios. Y los bueyes no los estaba direccionando nadie. A los bueyes no los estaba llevando nadie. Era la misma presencia de Dios la que guió a esos bueyes a devolver el arca a Israel. Entonces volvamos a David. Entonces David quiere trasladar el arca, pero entonces David no lo hace, aunque tenía una buena intención, aunque era bueno lo que él estaba haciendo, pero él no lo estaba haciendo de la manera correcta, sino que él lo estaba haciendo bajo un modelo filisteo. Y dice la Biblia que él tomó un carro nuevo, puso unos bueyes y comenzaron, hermano, arrancaron para Jerusalén. Y el pueblo dice que estaban adorando a Dios. Eso era una fiesta, hermano. Eso era, hermano, algo glorioso. Estaban los cantores, hermano, los músicos tocando las flautas, las arpas, los salterios, gloria al Señor. Y eso estaba tan bueno, había un mover espiritual que David, hermano, estaba hasta danzando ahí. Y había un gozo terrible. Pero ¿qué pasó? Pasó que como el arca allá en casa de Abinadab estaba en un collado, dice que cuando ellos iban, hermano, dice que los bueyes y el carro comenzó a, por las piedras, por el camino de herradura, por el mal, la mala vía. Y dice que el arca se iba a caer. Y cuando el arca se iba a caer, entonces Usa, para que el arca no se cayera, hermano, la tocó. Él la sostuvo. Pero es que Dios ya estaba molesto. Porque es que ahora usted dice, pastor, pero ¿por qué entonces Dios no mató a los que cargaron el arca de los filisteos, que cargaron el arca, que lo montaron en un carro nuevo? Porque es que, hermano, Dios no le puede exigir a alguien que no sabe. Es que el trato es diferente. O sea, Dios no puede exigirle lo mismo al que no sabe como al que sabe. Amén a su nombre. Por eso es que la Biblia dice que es necesario que el juicio entre por la casa de Dios. Por eso es que en este último tiempo, hermano, Dios va a comenzar a traer juicio. Y el juicio primero va a entrar por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene que demandarle a la iglesia, que es la que tiene el conocimiento, a la iglesia que es la que se supone que ha tenido un encuentro con Dios, que se supone que conoce a Dios. Como los filisteos, ellos no sabían nada de eso. O sea, Dios no podía a ellos obligarlos a que ellos cumplieran tal cual como estaba en la ley, cómo se debía trasladar el arca. Pero Israel sí sabía. Ellos sí conocían. Y ya Dios estaba, hermano, molesto, porque estaban haciendo las cosas mal. Aunque había una buena intención, no se estaba haciendo las cosas de manera correcta. Amén a su nombre. O sea que lo primero que yo quiero decir es que la presencia de Dios no se puede llevar de cualquier manera. La presencia de Dios no se puede cargar de cualquier manera. Hay gente que quiere, aleluya, que Dios lo llene de su presencia. Hay gente que quiere que Dios lo llene de su gloria. Hay gente que quiere portar. Hay gente que quiere cargar la presencia de Dios en su vida, pero quieren hacerlo de cualquier forma.
Y yo quiero que usted en esta mañana le diga al que está a tu lado: no es de cualquier manera que se carga la gloria de Dios. No es de cualquier forma que se carga la presencia de Dios. A su nombre damos la gloria a Dios. No es de cualquier manera. A su nombre, hermano. Es de la manera como Dios lo estableció. Amén, hermanos. Y dice la Biblia, hermano, que Dios iba molesto ya, estaba disgustado, y se reflejó en cómo Usa tocó el arca, y dice que el juicio de Dios cayó, hermano. Y dice la Biblia que Dios hirió a Usa, y ahí pereció, ahí murió Usa. Pero el mensaje que Dios le estaba dando a Israel ahí era: lo están haciendo mal, aunque tienen buenas intenciones. A veces nosotros tenemos buenas intenciones. Oramos, ayunamos, venimos a la iglesia. Y tenemos una buena intención de que la presencia de Dios venga a nuestra vida, de que nosotros podamos caminar y vivir con la presencia de Dios. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente orar, no es suficiente ayunar, no es suficiente vigilar, no es suficiente leer la Biblia y conocer la palabra. No es suficiente, sino que hay que hacerlo de la manera correcta. A su nombre damos la gloria. ¿Y cuánta gente hoy no está así? ¿Cuánta gente en la iglesia, cuántos cristianos hoy no están haciendo cosas que no están bien? Sin embargo, ellos pretenden así llevar la presencia de Dios. Y por eso es que hoy, hermano, en algunos lugares ya no se está manifestando la presencia de Dios, sino que ahora, en vez de la presencia de Dios, hermano, hoy se está moviendo son las emociones de los hombres. Hoy se está moviendo es la manipulación de los hombres. Hoy se está moviendo la psicología humana. Hoy se están tocando sentimientos. Pero la gloria de Dios no está. Una de las cosas que Dios le dijo a Zorobabel a través del profeta Ageo fue: mira, Zorobabel, escúchame bien. Y tú, Josué, sumo sacerdote, escucha bien lo que te voy a decir. Esto no es a tu forma, esto no es a tu manera, esto no es como tú crees, esto no es como tú piensas. A su nombre, no es con espada, no es con ejército. Oye, Zorobabel y Josué, entiende que esto es con mi Espíritu Santo. Esto es con mi Espíritu Santo. Esto no es como tú piensas, como tú crees, como a ti te pasa. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Y a veces queremos cargar la presencia de Dios como nosotros queremos. A su nombre damos la gloria. Escúcheme bien para seguir avanzando. Hoy una de las cosas que más se escucha en la vida de muchos cristianos es: a mí me parece, yo creo, no estoy de acuerdo. Eso lo puede decir la Biblia. A mí me lo han dicho. Muchas veces yo le he abierto la Biblia y ya no es ni suficiente leerle la Biblia a la gente. Ya no es ni suficiente, ni siquiera leerla, sino poner a la gente a que lo lea. Porque hay momentos donde uno le dice a la persona: mira lo que dice la Biblia aquí. Mira, lee aquí, mira. Ajá, y lo están leyendo. ¿Lo leíste? Sí. ¿Lo entendiste? Léelo otra vez.
Vuelve a leerlo. ¿Te convenciste? Y hay gente que dice, vea, pastor, eso lo puede decir la Biblia, pero a mí me parece, oye. Y mientras él esté en la vida de un cristiano, el yo creo, el yo pienso, el a mí me parece, el yo no estoy de acuerdo, la presencia de Dios no se puede cargar de manera correcta. Porque no es como tú crees, no es como tú piensas, no es como a ti o a mí me parece. Como yo le he predicado muchas veces, hay cosas en la Biblia, hay cosas en este camino, hay cosas que no nos gustan. Porque hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos cuestan. Hay cosas que cuestan. O yo estoy aquí con querubines y serafines. Hay cosas que nos cuestan y que, hermanos, no la obedecemos, no porque se nos sea fácil, la obedecemos porque hemos tomado la decisión de agradar a Dios, aún por encima de lo que yo quiero, de lo que yo creo, de lo que yo pienso. A su nombre. A mí me parece que eso no debe ser así. Yo creo que, bueno, listo. A su nombre, hermano. La Biblia dice, hermano, que uno no puede estar desgastándose. Y en este tiempo menos. La Biblia dice que sea puro, santifíquese cada día más. Y el que sea inmundo todavía. O sea, no esté perdiendo el tiempo. Hay gente que se ponen a estar discutiendo y entran en esa discusión. Y no. Vea, hermano, usted hable, usted enseñe, pero si la gente no quiere coger, usted siga avanzando. No se mortifique, porque si Dios no lo convence, ¿quién eres tú para convencerlo? Si Dios no lo cambia, si Dios no la cambia, ¿quién eres tú para que esa persona tú la cambie? Lo que no cambia el Espíritu Santo, lo que no cambia la palabra, lo que no cambia Dios, no lo puede cambiar nadie. ¿Sí o no, mi hermano? Entonces David utilizó el modelo incorrecto. Y muchos estamos utilizando la forma incorrecta. Y la forma correcta de nosotros portar la presencia de Dios es la santidad. Sin santidad no se puede portar la presencia de Dios. Porque Dios no habita en un vaso sucio. Amado, yo le quiero decir aquí, ¿a quién le gusta aquí vivir en un chiquero? ¿A quién le gusta aquí vivir en un basurero? Yo creo que a ninguno nos gusta vivir en chiqueros, en basureros. Y si a usted no le gusta vivir en un basurero, en un chiquero, ¿cómo tú crees que entonces Dios va a querer estar donde hay un chiquero? Donde hay un basurero. Por eso es que la Biblia dice, alabado sea el Señor, que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, aleluya, algo pasó y se desordenó. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios, una vez que vio la tierra desordenada y vacía, y como Dios no es un Dios de desorden, ¿qué comenzó a hacer Dios? Dios comenzó a poner orden. Por eso una de las cosas que Dios, hermano, hace, hermano, comienza a hacer en la vida de un hombre, de una mujer, cuando comienza a caminar con Dios, es ponerle orden a su vida de desorden. Porque Dios no puede habitar ni morar en un lugar desordenado. A su nombre, hermano. Dios no habita en un basurero. Por eso Dios comienza a limpiarnos. La Biblia dice allá en Mateo capítulo 12 o capítulo 13, cuando habla del espíritu que vuelve, dice la Biblia que el espíritu que sale del cuerpo, cuando una persona recibe liberación, ese espíritu inmundo sale. ¿Y qué hace el Señor? Aleluya, Dios comienza a limpiar esa casa. Dice Jesús, compara la vida de
del ser humano la compara a sus emociones, sus sentimientos, gloria al Señor, su intelecto, sus pensamientos, todo compara como la casa. Y dice que el Señor comienza a limpiar, comienza Dios a adornar, comienza Dios a barrerla, a limpiarla, gloria a Dios, a quitar la suciedad, a quitar lo maloliente. El Señor comienza a limpiar. Y dice la Biblia que una vez que está ya limpia, que ya está adornada, pero la persona no toma la decisión de buscar a Dios, aleluya, la persona no toma la decisión de meterse con Dios, ese espíritu inmundo que salió vuelve otra vez. Entonces, lo que quiero decirle es que ¿qué hace el Señor cuando uno viene a Él? Dios comienza a limpiarlo a uno, a sacar el basurero, porque cuánta basura usted y yo trajimos del mundo. Resentimiento, odio, raíces de amargura, ego, envidia, damos la gloria al Señor, orgullo, prepotencia, sí o no, arrogancia. Uno de los tremendos predicadores de los años 90, un pastor, hermano, que era uno de los más grandes predicadores, exponentes de la palabra, maestro, se llamaba, no sé, tengo muchos años que no escucho de él, se llamaba Ramón Tristani. Ramón Tristani, hermano, un maestro consumado como muy pocos. Ese hombre predicaba con una sabiduría, o predica, no sé, con una sabiduría, hermano. Ese hombre tenía un ministerio, pastor de la iglesia en Puerto Rico, que se llama Calzada y Caminos. ¿Te acuerdas de ese predicador, José? Tremendo. Oh, ese hombre a las 6 de la mañana lo ponían en la emisora. Wow, uno comenzaba el día nutrido, hermano. Que ese hombre en 30 minutos de prédica, wow, hermano, uno es como si tú te hubieses levantado y te hubieses comido un desayuno así de yuca, con ñame, con auyama, con un medio kilo de queso, con una carnecita. Ay, Dios mío, aquí hay gente que está ayunando. O sea, era un alimento, hermano, era un desayuno. Y ese hombre contaba en una de las prédicas. Ese hombre contaba que él era un ingeniero antes de ser cristiano. Él era un ingeniero exitoso de Puerto Rico, un hombre adinerado, un hombre empresario, un hombre, hermano, muy exitoso. Y cuando a él lo invitaron esa mañana de escuela dominical a la iglesia, dice que él, cuando entró a la iglesia, en el preciso momento que él iba a entrar a la iglesia, el pastor acá, sin haberlo visto, porque el pastor ni lo conocía, no lo había visto, el pastor había dicho: dale un aplauso al Señor. Y la gente comenzó a aplaudir. Y en el momento que los hermanos comenzaron, la iglesia a aplaudir, comenzó a entrar en ese preciso momento Ramón Tristani. Él dice que cuando él entró hacia la iglesia, que puso un pie dentro de la iglesia y la gente comenzó a aplaudir, hermano, él se le puso el espíritu del pavo real. Wow, qué importante soy yo. Eso lo cuenta él. Y él pensaba que esos aplausos eran para el gran ingeniero Tristani. Y él cuenta que cuando él llegó a la iglesia, él llegó, hermano, con ese ego, con ese orgullo, con esa arrogancia, que todo el mundo, nadie era gente para él. A todo el mundo él miraba así por debajo del hombro. Eso es una cosa terrible. Pero este hombre dice que cuando él llegó a la iglesia y comenzó a buscar a Dios, una de las cosas que Dios comenzó a tratar con él fue ese orgullo y esa arrogancia. O sea, ¿cómo queremos nosotros que la presencia de Dios, hermano? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea, a veces no hemos entendido, porque a veces conocemos la Biblia, pero no la entendemos en el espíritu de la manera correcta. Yo soy templo del Espíritu Santo, entonces tengo que ir al gimnasio, ya tú sabes por qué.
porque yo soy templo del Espíritu Santo. No, espérate. Tú eres templo del Espíritu Santo para una cosa, pero para otra no. Tú eres templo del Espíritu Santo, pero te tomas 3 litros de Coca-Cola al día. Yo la voy a dejar. Entonces tú eres templo para una cosa, pero para otra no. Amén a su nombre. O sea, lo que significa ser templo del Espíritu. Somos casas de Dios. Somos morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La Biblia dice que Dios en este nuevo pacto no iba a habitar en templo hecho de manos de hombres, sino que Dios iba a habitar con su pueblo. Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Dios iba a habitar en nosotros. Fuerte el aplauso a Dios, hermano. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí. Y su gloria se siente, y su presencia se siente. ¿Por qué? Porque, hermano, la gloria de Dios no está en un lugar. La gloria de Dios, hermano, la traemos nosotros y nos la llevamos nosotros. Aleluya. Cuando usted vino aquí, la gloria y la presencia de Dios vino con usted. Y ahora que salgamos de aquí, la presencia de Dios se irá con nosotros. Oh, mi alma alaba, mi alma alaba, mi alma alaba. Mi alma alaba la gloria de Dios, hermano. A su nombre, hermano. Esto no es cualquier salón hoy. Esto en esta mañana no es cualquier salón de eventos. Esto en esta mañana, porque su pueblo, los portadores de la gloria, los portadores de la presencia de Dios están aquí. Este salón se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. A su nombre. Pero una vez que nos vayamos de aquí, esto va, aleluya, a seguir siendo un salón de evento normal. O sea, no hemos entendido realmente qué es lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu. Somos casa de Dios. Entonces Dios no va a vivir en cualquier casa. Entonces nosotros queremos portar y queremos que la presencia de Dios habite en nosotros, hermano, de cualquier manera. Yo quiero decirle algo y no quiero que se ofenda, pero el hecho de que muchos sean cochinos no quiere decir de que Dios lo sea. Sí. Porque hay gente que se acostumbra a vivir con la suciedad. Hay gente que se habitúa a vivir con el mal olor. Entonces el hecho de que tú ya te hayas acostumbrado a vivir así no quiere decir de que Dios sea igual. Por eso es que Dios, ¿qué es lo que hace? Nos limpia. Es más, nosotros tenemos hasta el aroma del Espíritu. Porque la presencia de Dios nos da un aroma. A su nombre, hermano. Es la gracia de Dios. Porque nuestra vida tiene que ser, escúcheme, nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestro estilo de vida. Al levantarnos en la mañana y al acostarnos en el trabajo, en el Transmetro, en el InDriver, en el mototaxi, en su carro, en su propia moto, ahí en la oficina, ahí en el salón de clase, ahí, hermano, gloria al Señor, detrás de la pantalla de un computador donde usted labore o donde usted estudie, gloria a Dios. Ahí tu vida tiene que ser de olor grato ante la presencia de Dios. A su nombre tenemos, nuestra vida tiene que ser olor grato. Entonces, Dios no va a habitar en cualquier parte. Entonces, hay gente que cree que puede vivir como le dé la gana. Puede hacer y deshacer.
pecar y repecar, entonces no va a pasar nada. No, olvídate de eso. O sea, ¿tú crees que el Espíritu de Dios va a habitar en medio de un lugar de una persona vulgar? Ay, se me salió. Se te sale porque lo tienes adentro. Suelta eso. Bótalo. Ay, pastor, lo que pasa es que cuando yo cojo rabia, yo me descontrolo. Pues no te descontrole. Amén. Hay gente que cree que la presencia, quiere que la presencia de Dios habite dándole lugar a pensamientos sucios. No, espérate, tú tienes que romper con eso. Tú no puedes darle cabida y tú no te puedes deleitar en esos pensamientos que tú sabes que no son agradables. Que mira, Pablo dice en Efesios 4:30, mas no contristéis al Espíritu Santo. Y esa palabra contristar significa no le produzcas dolor. No le produzcas dolor. Señor, lléname de tu presencia. Y el Señor allá, el Espíritu de Dios está así. Yo quiero entrar, yo quiero llenarte, yo quiero usarte. Pero yo no puedo estar ahí junto con esos pensamientos. Yo no puedo estar ahí junto con esos sentimientos contrarios, ese odio, ese resentimiento, esa ira, esa maledicencia. Yo no puedo estar ahí. Entonces la presencia de Dios a veces queremos o creemos que va a estar en una vida de cualquier forma. Y no es así. Porque yo creo que donde está el Espíritu de Dios hay evidencia. Hay cambio. Hay nuevo nacimiento. De pronto cuando usted estaba en el mundo, mi hermana, usted allá en el mundo se ponía los mochitos calientes, los ombligos afuera. De pronto usted allá en el mundo, gloria a Dios, aleluya, se iba para la playa y se ponía un vestido de baño de 2 piezas del más pequeñito que había. Pero cuando usted viene a Cristo, el Espíritu de Dios, si está en usted, no la va a dejar. No te va a dejar el Espíritu. Por mucho que tú quieras, no te va a dejar el Espíritu. Mira, cuando tú tienes el Espíritu, tú te pones algo que no va a estar acorde, el Espíritu te dice: quítate eso, quítate eso, quítate eso, suelta eso, suelta eso, suéltalo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo soy una ungida de Jehová, con el vestido de baño de 2 piezas, el más pequeñito que había. Yo soy una ungida. Hermano, porque ya hay que hablar las cosas como son. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios va a estar en un lugar donde hay sensualidad? No. Por eso tiene que haber decoro. Debe haber pudor en la sierva de Dios y en los siervos de Dios. Debe haber decoro, pudor, modestia. Que cuando un impío te mire, que tú pases al lado de él, el grupito de la esquina, aleluya, que el Don Juan del barrio, o como dijo el presidente, los Brian. Si el presidente habló de un Brian que se pone en las esquinas, que enamoran a las niñas, que las embarazan y que las dejan. ¿Sí o no? Cuando un Brian de eso te ve que tú pasas, que ese Brian cuando te vea, tú no despiertes esa sensualidad.
le despiertes, tú no le actives la testosterona, sino que cuando Él te vea, Él lo que vea en ti es una mujer santa, una mujer pura, una mujer de respeto, oye, una mujer digna, gloria a Dios, una mujer de Dios. Y un hombre de Dios también. Porque hoy, hermano, hay mujeres y hay hombres que se visten y tú no dices, pero bueno, ven acá. Hombre con unos pantaloncitos que parece que se le tuvieran que meter, hermano, aceite para metérselo. Las camisitas apretaditas, ya esa no es tu talla. Sí. No, el hombre de Dios tiene que vestir con decoro, con pudor, con decencia también, como un hombre de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y las mujeres tienen que vestir como una mujer de Dios, y no solamente en el vestir, porque aunque muchos por ahí predican que a Dios no le importa lo de afuera, a Dios sí le importa lo de afuera. A Dios sí le importa, porque un cristiano no solamente, mire, escúcheme bien, yo quiero que usted le diga esto que va a salir de mi boca ahora. Yo quiero que usted se lo diga al que está a su lado. Dígale esto: nosotros no solamente debemos ser hijos de Dios, sino parecerlo. ¿Sí o no? O sea, yo no debo solamente ser hijo de Dios, yo debo parecer ser un hijo de Dios. A su nombre damos la gloria. En el mes de agosto la pastora y yo estuvimos viajando por motivo del colegio, una capacitación que nos hicieron, una editorial, y estuvimos viajando a un lugar donde se cosecha la uva y donde hacen vinos. Y en todos los lugares donde íbamos, hermanos, lo que daban era vino en la entrada, vino a mitad y vino a la salida. Vino en la comida, vino en la merienda. Eso era vino lo que daban ahí. Y vino de todo tipo y de toda especie. Y ahí habían 100 rectores de Colombia que estuvimos en ese congreso. Y dentro de esos 100 rectores habían unas hermanitas, unas monjitas y unos sacerdotes, unos curas. Y hermano, y llegó un momento donde llegamos a un viñedo, uno de los más grandes, se llama Concha y Toro, y nos mostraron cómo es el proceso de cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo la recogen, cómo la llevan hasta que la almacenan en los barriles, y la madera de los barriles, que depende de la madera del barril, así es el sabor, y esto tiene tantos años. Bueno, en fin, y donde íbamos, vino para aquí, vino para allá. Vino para aquí, vino para allá. Cuando ya se acabó el evento, que estábamos en el bus, bendito sea el Señor, a mí me decían, oye, me dijo uno que estaba con nosotros, un rector, me dijo, hey, déjate de estar rechazando el vino. Cógelo y me lo das a mí. Ustedes agárrenlo, pero no lo suelte. Tremendo, hermano. Y todo el mundo sorprendido. Ven acá, ¿y ustedes por qué no toman? ¿Por qué no toman? Y nosotros con la cabeza en alto. Porque yo no me avergüenzo, mi esposa tampoco nos avergonzamos, aleluya, del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios que cambia, es poder de Dios que transforma. ¿Por qué tengo que bajar la cabeza? ¿Por qué me tengo que sentir menos que los otros? ¿Por qué? Porque hay algunos que ceden a las pretensiones del mundo para que no lo rechacen. Importa que te rechacen, pero usted siente un precedente. Y bueno, le cuento. Y estaban tomando y ya las monjitas estaban borrachas. Sí, hermano, y las monjitas borrachas y los curas borrachos. Y entramos a una bodega de esa
donde se le llamaba el casillero del diablo. Entonces la leyenda que el dueño en esa época tuvo que inventarse una leyenda, porque la gente en la noche se metía en la bodega y se robaba los vinos. Entonces el dueño dijo: espérate, la única manera de yo hacer para que no se roben los vinos es que yo me voy a inventar una leyenda, voy a contratar a alguien para que diga y divulgue en el pueblo que él se metió en la bodega y le salió el diablo, y diga que en ese casillero está el diablo, para que la gente no. Y así fue, y por eso se conoce así. Y entonces cuando dieron eso, ellos comenzaron así en un videobin, comenzaron a mostrar cómo surgió esa leyenda del casillero que salía ahí, que el diablo que salía ahí, del casillero del diablo. Y había unos videobin y las imágenes y unas voces de esas de ultratumba, tú sabes. Y uno que estaba ahí conmigo, que no era cristiano ni nada, los otros decían y que Padrecito, reprenda al diablo, rece el Ave María, recen no sé qué de porra, recen no sé qué. Y el curita estaba bien borracho. Y este que estaba ahí con nosotros, tremendo, decir que ¿tú crees que el diablo le va a hacer caso a esos borrachos? Que decirle a los pastores que oren. Pastores, oren ustedes. Porque al final la gente va a reconocer y va a ver la diferencia. El mundo tiene que verte diferente. El mundo tiene que notarte diferente. El mundo tiene que ver que tú no eres igual al montón. Hay montones que se dicen ser cristianos, pero poquitos verdaderos. Hay montones que dicen que portan la presencia y la gloria de Dios, pero poquitos son los que realmente portan la presencia de Dios en su vida. Oye, denle un aplauso a Dios. Bendito sea Dios, hermano. Que la presencia de Dios no va a estar en cualquier vaso, no va a estar en cualquier casa. ¿Cuántos aquí quieren portar la gloria de Dios en su vida? Hay que comenzar a limpiar. Hay que comenzar a sacar cosas. Hay que comenzar a despojarse de cosas. Déjate de estar peleando con Dios. Déjate de estar resistiéndote, no te niegues a esta bendición. Mira, a mí me gustó algo que dijo el pastor Pablo en el segundo o tercer día de campaña. Dijo algo el pastor Pablo que me gustó. Y yo dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? Cuando él hablaba de aquellos que el Señor le dijo, ven y sígueme. Entonces el uno le dijo, pero déjame que yo vaya y entierre a mi padre. Entonces el otro dijo, no, lo que pasa es que yo tengo una herencia, y entonces yo no puedo porque tengo que atender la herencia. Entonces dentro del mensaje me gustó algo que dijo el pastor Pablo, y él dijo esto. Él dijo, fíjate, ¿por qué muchos de ellos no siguieron a Jesús? Porque estaban más pendientes en lo que iban a perder. Hay gente que no busca a Dios de verdad porque están más pendientes en lo que van a perder. Eso es tremendo. No, porque si yo me meto a eso tengo que dejar el chorcito. Si yo me meto a eso tengo que dejar el trago. Si yo me meto a eso nada más tengo que tener una sola mujer. Tengo que dejar las 4 que tengo allá. Si yo me meto a eso tengo que dejar Diomedes. Tengo que dejar. Entonces hay gente que no buscan a Dios porque están pendientes en lo que van a dejar. Pero tú sabes que me impactó de la prédica del pastor Pablo ese día. Me impactó que él dijo, mira, aleluya, tú cuando tú tomas la decisión de caminar y de seguir a Cristo, hermano, no mires lo que tú vas a perder, sino lo que vas a ganar. Porque más es lo que se gana con Dios, aleluya, que es lo que se pierde cuando tú vienes a Él.
y de cuántos tesoros nos estamos perdiendo por estar con unas 3 migajas ahí. La Biblia dice que un hombre halló un campo y en ese campo había una mina, había un tesoro, y él fue, hermano, y vendió todo lo que tenía para vender ese campo. Gloria a Dios, aleluya, donde estaba ese tesoro. Ese es el evangelio. Hay gente que, ay, es que tengo que dejar esto, pero es que tengo que dejar aquello. Entonces por eso hay mucha gente, hermano, que hoy hay iglesia para todo gusto. Hoy hay iglesia de todo tipo. Un día me dijo una joven, pero es que usted se cree. Yo no me creo más que nadie. Es que usted, nada. Es que usted, nada. Entonces me dice, es más, yo me voy para una iglesia donde me acepten. Aquí te aceptamos como tú vengas, porque aquí nosotros no rechazamos a nadie. Pero si la palabra te está confrontando, es por algo. Y todos los que están aquí saben que aquí nosotros nunca le hemos impuesto nada a ninguno. Ni lo vamos a hacer, porque si Dios no lo hace, mucho menos lo voy a hacer yo. Si Dios no te obliga, ¿por qué te voy a obligar yo? Simplemente enseñamos la palabra. Entonces ella comenzó a contender conmigo. A mí no me gusta contender con nadie. Yo le dije, mira, ¿sabes una cosa? Al final va a salir a la luz. Al final va a salir a la luz quién tenía la razón y quién no tenía la razón. Mi hermanita, no te des mala vida. Avanza. Pero al final nos vamos a dar cuenta quién era el que realmente tenía la razón en Dios. La presencia de Dios no se porta de cualquier forma. Gente mintiendo y después usted lo ve, mira, tronco embuste. Gente que dicen tremenda mentira y después usted lo ve a los 2 segundos de decir la mentira. El Espíritu Santo me mostró. ¿Qué te va a mostrar? Mentiroso. Ven las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y de pronto sale una imagen, un video de eso y se deleitan. Ay, te deleitaste ya. Y entonces después, yo siento a Dios. ¿Que vas a sentir qué? No, hermano, porque es que el evangelio hay que predicarlo con responsabilidad. ¿Cómo es que usted le debe a medio mundo y has tenido para pagar y te haces el loco? Te haces la loca porque has tenido. Otra cosa es que usted no tenga, porque ya es otra cosa que uno no tenga, ¿sí o no? Una cosa es que uno le pida prestado a una persona y no tenga cómo pagarle. Sin embargo, eso no da para que uno se esconda. Amén. Pero ¿cómo es que una persona que le debe a medio mundo y que no es que no ha pagado, no porque no quiera ni porque no tenga, es que no le gusta, no tiene la cultura del pago? Toda esa gente que le debe a medio mundo, usted los ve, tengo una palabra de Dios para ti. ¿Qué? En esas son las cosas que yo no creo. Yo conocí a un varón que se pegaba una resbalada, y en esa resbalada que se pegaba, se iba para discotecas, se iba para burdeles, se iba y se perdía. Y de repente venía, como a los 15 días venía a la iglesia. Esta pastor, ore por mí, que me resbalé. Pero sabe una cosa, yo tuve un sueño con la hermana tal. ¿Ve qué sueño tú vas a tener ni que nada? ¿Por qué no sueñas
que Dios te dice a ti que te arrepienta. Sea serio. Por eso la Biblia dice: no menosprecies la profecía, pero sí júzgala. Y cuando la Biblia habla de juzgar la profecía, no solamente del contenido de la profecía, sino de quién viene. Claro. Porque las palabras toman credibilidad y poder dependiendo de quién venga. Por eso cuando Samuel llegó a Belén, los ancianos se asustaron. Cuando un profeta de Dios se movía de un lugar y llegaba, la gente decía: Hércules, espérate un momentico, ¿qué es lo que va a decir? Porque le tenían temor al profeta. Tenían temor, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos relaja, hermano. Yo recuerdo cuando el pastor Carlos Reyes venía a Cartagena y comenzaba a ministrar al hermano Carlos Reyes. Los hermanos, ya uno sabía quién estaba mal espiritualmente. Porque, hermano, las sillas de adelante siempre andaban vacías. No sé, había gente que los servidores, los ujieres le decían: ve, pero siéntate aquí. No, ahí no. Porque Dios usaba al hermano Carlos en liberación. Dios lo usaba de una manera tremenda. Y el que estaba mal decía: no, porque me pone las manos y se me sale el chuki. Entonces el que estaba mal no se ponía adelante, ni tampoco se ponía para que lo oraran. Hey, ve, para que te ore el pastor. Pero se me arrebata el demonio. La presencia de Dios no se porta de cualquier forma, amado. Hay que vivir en santidad. Hay que guardarse para Dios. El evangelio no es según yo, es según Él. Según Él. A su nombre damos la gloria. Y acá hay gente que Dios le está llamando. Hay gente que hace rato Dios te está exigiendo más. Y Dios está esperando más de ti. Para que su gloria te cubra, para que su gloria te llene. Pero por mucho que Dios quiera llenarte, que Dios quiera cubrirte, que Dios quiera, no puedes si tú no tomas la decisión de limpiarte. Yo creo que es el momento para hacerlo. La presencia de Dios exige santidad, temor a Dios, reverencia. Nos hemos vuelto irreverentes, hermano. A su nombre. Gloria al Señor, hermano. Pero yo creo que en esta mañana aquí hay una iglesia que queremos agradar a Dios. ¿Y qué hizo David para terminar? ¿Qué hizo David? Cuando vio que Usa cayó. David tuvo temor, tuvo miedo y hasta se molestó con Dios. O sea, ahora terminó Dios debiendo. Así hay gente que están haciendo las cosas mal y ellos saben que las cosas que están haciendo están mal. Entonces, no te moleste cuando Dios te... No te moleste, no nos molestemos cuando Dios no. Porque hay gente que sabe que está haciendo las cosas mal. Hay gente que sabe que no se está conduciendo bien. Hay gente que sabe que se están metiendo en contravía. Oye, no te molestes. No nos molestemos el día que Dios nos jale. ¿Sí o no? Entonces David estaba haciendo las cosas mal, aunque había una buena intención. Diga, pero la buena intención no es suficiente. Estaba haciendo las cosas mal. Y entonces
consecuencia de hacer las cosas mal. ¿Quién tenía la culpa de lo que pasó con Usa? Dios. Dios era el culpable. Culpables eran ellos. Eran los sacerdotes. Eran los que conocían, los escribas. Mire, la Biblia dice que un día Usías, corríjame si me equivoco de rey, creo que fue el rey Usías, que cuando Dios dice que Dios buscó a Dios y persistió en buscar a Dios, y en el tiempo que él buscó a Dios, Dios le prosperó y le hizo poderoso. Fue Usías, ¿verdad? Y dice la Biblia que Usías dice que una vez que se hizo, que Dios lo hizo poderoso, su corazón. Porque el problema del hombre no es cuando la gente no tiene nada. El problema de muchos es cuando ya Dios comienza a darle. Ahí es donde está el reto. Hay gente que no puede medio tener 3 cositas porque enseguida ya. Bueno, pero eso no era lo que iba a decir. Lo que voy a decir es que este Usías, su corazón se enalteció para su ruina. Y él quiso en un momento dado como rey presentar el incensario. Y él iba a hacerlo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasó, Alvarito? Se opusieron los sacerdotes. Claro, los sacerdotes que eran los guardianes de la ley. Los guardianes, hermano, de la ceremonia. Ellos se opusieron, creo que fueron 70 sacerdotes. ¿Cierto? Y se opusieron ahí. Y le dijeron al rey, oye, escúcheme, no le dijeron a cualquiera. Le dijeron a un rey altivo, a un rey enfermo y dañado. Le dijeron, oye, Usías, oye, rey, a ti no te toca eso. Ese no es tu lugar. Esa no es tu función. A ti no te toca presentar incensario. Eso nos corresponde a nosotros. Los llamados a eso somos nosotros, tú no. Y dice la Biblia que como Usías estaba dañado, dice que extendió la mano contra los sacerdotes, hermano. Y cuando él extiende la mano contra los sacerdotes, ¿qué pasó? Le salió lepra. O sea, pero habían 70 sacerdotes ahí. Entonces, la culpa fue de Dios que Usías pusiera la mano en el arca y se cayera. La culpa no era de Dios. De Usa. Gracias. De Usa. La culpa no era de Dios. De que Usa muriera ahí. No, esa culpa no era de Dios. Ese muerto no se lo echen a Dios. La culpa era de los conocedores de la ley. De los que conocían cómo era la forma correcta. Pero por su cobardía, por su falta de reverencia. Porque hay gente que cree que puede hacer las cosas de Dios como sea. Y eso no es así. Hay que tener reverencia. La presencia de Dios es con reverencia. Fuerte el aplauso al Rey. Hay que tener reverencia, iglesia. Un día me encontré con alguien y me dijo, oye, pero tú todavía predicas con saco y corbata y camisa. Así como que tú todavía. ¿Cómo así? No, tú sabes que ya eso no se usa. Tú sabes que la moda es. No, espérate. Es que las cosas de Dios son con reverencia. Todo tiene un lugar. ¿Sí o no? ¿Usted cree que yo voy a ir así para la playa y a bañarme en la playa? Vamos a bañarnos en la playa. Que me vea así metiéndome en la playa. Dice, bueno, ¿y este loco de dónde salió? Porque ese no es el lugar. La gente va para un gimnasio, se pone la ropa apropiada para un gimnasio. La gente va para la playa, se pone una ropa adecuada para la playa. ¿Sí o no?
La gente va a un quinceañero y se lleva la ropa adecuada a un quinceañero. Se va por un matrimonio, la ropa adecuada a un matrimonio. Llegan a la iglesia y vienen como sea. Ay, entonces siguen acá y eso como así. No, es que debe haber reverencia. Entonces la culpa era de Dios, la culpa no es de Dios. La culpa fue de los que sabían que no estaba bien, pero aplaudieron a David. Y eso no es así. Porque si los que estaban ahí que sabían, mira, 30,000 hombres, o sea, de esos 30,000 nadie sabía. Si la Biblia dice que la ley en Israel se le enseña a los niños desde que nacen. Eso es normal que todos conozcan la ley. Pero nadie dijo nada. Entonces, ¿qué hizo David? Le echó la culpa y el pueblo le echaron la culpa a Dios. Dios, imagínate, uno que quería llevar el arca para allá. Y entonces, uno que quiere hacer bien y uno que quiere hacer las cosas. Entonces tú vienes y matas a Usa. Oye, una cosa loca, hermano. Y entonces David dijo, no, yo no me voy a llevar el arca. Y la dejó allá en casa de Obed-Edom. Y allá en casa de Obed-Edom, yo me imagino Obed-Edom, los rumores que se decían, hey, el arca mató, Dios mató, Dios. Y yo me imagino Obed-Edom diciendo, ay, Dios mío, Padre. Y este lío. Y ahora. Pero es que Dios estaba dándole una lección a David, al pueblo y también a nosotros en esta mañana. Ya mediodía. ¿Cuál es la lección? Que las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Y cuando las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, detrás de eso lo que hay es bendición. O sea, Dios le estaba enseñando a David, al pueblo, mira, no es como tú crees, porque cuando el hombre hace las cosas a su forma, detrás de eso lo que hay es ruina, hay es miseria, hay tragedia, hay muerte, hay dolor. Pero ahora te voy a enseñar, David, cuando se hacen las cosas de manera correcta. ¿Y qué pasó cuando la presencia o el arca llegó a casa de Obed-Edom? 3 mesecitos fue suficiente. 3 mesecitos fue suficiente para que la familia, la vida y todo lo que tenía Obed-Edom fuera bendecido por Dios, hermano, aleluya. Y eso llegó, mira, la bendición fue tanta que eso llegó allá a Jerusalén, allá al palacio, en un tiempo donde no habían redes sociales, no había internet, no había Facebook, no había teléfono, no había telegrama, no había nada de eso. Pero allá llegó el rumor, oye, desde que el arca llegó a casa de Obed-Edom, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado, y no solamente a él, a sus hijos también, aleluya. Todo lo que él tiene está floreciendo, está, oh, gloria a Dios. Y David dijo, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Entonces fue cuando David dijo, espérate, es que el culpable fui yo. Yo fui el que hice las cosas de manera equivocada. Yo ahora entiendo que no es como yo creía, es como Dios lo ha dicho. Mi alma alaba la gloria de Dios. Si tú quieres ver la bendición de Dios, la mano de Dios a tu favor, la gloria de Dios a tu favor, deja de estar haciendo las cosas como tú crees y comencemos a hacerlas como Él ha dicho. Aunque nos duela, aunque nos cueste, hay que comenzar a hacer las cosas como Él ha dicho, iglesia. Mi alma alaba a Dios. Y David dijo, ¿cómo? Se devolvió. Entonces ahora sí hizo las cosas correctamente. Llamó a los levitas, y no cualquier levita, porque el Leví tuvo 3 hijos. Pero de estos 3 hijos, solamente los hijos de Coat, o sea, los coatitas, eran los únicos que podían tocar el arca y llevarla en el hombro. Entonces David dijo, bueno, ahora sí, espérate, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Dígale al que está a tu lado, ¿de qué manera tú estás llevando la presencia de Dios?
vamos a hacerla de la manera correcta. Vamos a hacerla de la manera correcta. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. Y yo